Hola bicimaníacos, vamos de pruebas del nuevo motor Bosch SX. Es un SL, es un full power encubierto. Es curioso porque es la interpretación de Bosch en formato SL. No es ni de lejos el más pequeño, sí es el más potente con diferencia. Al final es una especie de versión reducida, aplastada del archiconocido CX, el Generación 4 Smart System, que ya no se llama así, con la particularidad de que ahora sí pesa 900-800 gramos menos, se sigue integrando igual, sigue estando claramente visible, claramente ventilado por aquello que hablamos en el contenido, que por cierto, si no lo habéis visto, os lo recomiendo, de anatomía de un motor, en el que explicamos que después del agua, el enemigo de un motor es la temperatura. Quizás por eso Bosch ha hecho este tamaño tan grande, quizás por eso no lo encapsula. No lo sabemos, pero vamos a analizarlo a fondo. Es cierto que Bosch ha llegado de los últimos, bueno, quizás el último, en lo que sería presentar en sociedad su motor o su versión SL, como decimos. Es un motor que tiene una característica clara, es Bosch. Empuja como un Bosch, empuja contundentemente y muy potentemente, pero también suena un poquito bastante menos, para bien, incluso en cuadros de carbono como la unidad de test. Es un motor claramente menos sonoro, pero sigue teniendo esa desmultiplicación, esa cascada de engranajes. En este caso pasamos de 4 ejes a 3 ejes internamente, y la máquina eléctrica gira también más despacio, bastante más lenta, o por decirlo de algún modo, bastante más acompasada con nuestros pedales. Todo eso quita parafernalia, quita engranajes y por supuesto quita peso. 2 kilos 100 no llega, es un peso claramente contenido. Para los SLs está bastante bien, pero para la potencia que da y que hemos logrado medir en Test My Bike de 726 vatios, atentos, de potencia pico eléctrica, ¿dónde quedan esos 600 vatios de Bosch anunciados? La verdad es que no lo sabemos, pero ¿es potente? No, es potentísimo. Entonces, si es un motor tan potente, ¿qué lo hace particular o diferente a su hermano mayor, por decirlo de algún modo, el CX de toda la vida? Pues muy sencillo, que la forma de entregar esa potencia es distinta. No es uniforme, no es lineal. Podemos entenderlo como que es más adaptativo y sobre todo adaptativo no a nuestra fuerza, sino a nuestra cadencia sobre todo. Por supuesto, esto está dentro del ecosistema de Bosch. Aquí tenemos la batería de 400 vatios hora, que es la de mayor densidad energética que Bosch ha fabricado hasta el momento y seguramente una de las más enérgicamente pequeñas del momento. Si decimos que la batería es de 400 vatios hora, solo 400 vatios hora, igual suena poco para un motor de 700 y pico vatios de potencia pico a partir de 100 revoluciones. Sí, ahí hay un contrasentido. ¿Cómo casa una batería de 400 vatios hora, que no está mal para el mundo SL, con un motor que de apariencia no es SL y de potencia tampoco, pero sí de prestaciones a bajas revoluciones? Si esperáis hasta el final, os daré mi hipótesis de cómo podría funcionar este motor o en qué contexto o quizás otro tipo de bicis podría encajar perfectamente. Empezamos por el principio. Como toda buena prueba, se debe nutrir de los vatios que salen de la batería y que llegan al motor y, por supuesto, se trasladan con energía y vitalidad a nuestras piernas. Y ahí sí, ahí, en potencia pura bruta, es el número 1. Si esto lo consideramos un motor SL, por peso lo es, por tamaño igual no tanto, como hemos dicho, pero por catálogo es un SL y desde luego va encapsulado en bicicletas SL. Bien, si este motor es tan potente, vamos a empezar a analizar cómo se transmite esa potencia, cómo nos asiste en tiempo y forma y cómo nos acompaña. Como es característico en Bosch, el modo eco es muy eco, empuja muy poco. Vuelve a ser el modo que menos utilizo. Luego pasamos ya a toda la cascada de niveles de asistencia, que en este caso además, si ya de por sí en Bosch son unos cuantos, sabéis que todo esto es configurable en la aplicación y que ya en la actualización de la última versión de la aplicación podemos nosotros mismos, sin acudir a nuestra tienda o punto de referencia, podemos intercalar qué modos queremos llevar. Los repasamos. Un eco, muy justito, quizás hasta demasiado justo porque empuja menos que otros sistemas SLs del momento. Luego pasamos al Tour o su variante Tour Plus, por supuesto, con ese nivel de asistencia adaptativo a niveles bajos, pero que estira bastante, que estira mucho para ser un Tour o segundo modo de asistencia. De ahí pasamos al hiper archiconocido EMTB, el que lo hace todo para todos, pero siempre llegando a picos altos de potencia. De hecho, en Test My Bike hemos medido que la potencia máxima en EMTB y en turbo
a partir de un cierto nivel de cadencia es la misma, o sea que no hay ninguna diferencia. Sí, baja un poquito cuando estamos algo más relajados y ejerciendo un poquito menos de par. De ese archiconocido MTB pasamos al turbo, sí, mi modo favorito, que en el caso de la versión SL de Bosch de este nuevo SX es un maxi turbo. Si hablábamos en la prueba del motor Fazua de que ya empujaba de sobra con ese super boost momentáneo de 12 segundos, aquí tenemos vatios a raudales y desde luego no duran 12 segundos, duran lo que queramos o lo que nos dure la batería. No notamos ninguna interacción a nivel de temperatura en campo. En laboratorio hemos notado algo, pero muy poco. Tener en cuenta que quizás el motivo por el que el motor está tan expuesto, tan visible y es tan grande, sea por temperatura. Y sí, aquí se puede abusar de su turbo, como bien hago yo, y se puede abusar sin ningún problema ni contemplación. El único inconveniente, pues que si la batería es de 400 vatios hora, obviamente va a durar menos. De estos 4 modos troncales, además disponemos de esas optativas de Bosch como el modo auto, que favorece la velocidad, mantener la velocidad a la que vayamos y empuja como un demonio también. Ese modo nuevo Sprint que se ha desarrollado para este motor y que por ahora funciona en MTB, pero puede funcionar perfectamente o quizás esté destinado más a gravel, carretera, o un uso más ligero, entendido por ligero la capacidad de pedaleo y la capacidad de aceleración que tengamos en nuestras piernas y nada más, porque no hay ningún otro modo más. Eco Plus, Eco Plus. Entonces, ¿cómo asiste este motor? Esa es la pregunta que realmente importa y que muchos os estaréis planteando. ¿Cómo empuja? ¿Cómo asiste? Pues en términos generales lo hace muy, muy bien. Es potente, como ya hemos dicho, es tan potente o casi tan potente como su hermano mayor. Y vuelvo a insistir, su hermano mayor por peso y por newton metros anunciados. Este motor anuncia 55, el mayor 85. Bien, dato de catálogo impreciso o inexacto en este caso de cara a las prestaciones puras del motor. Con la curva de potencia de Test My Bike en la mano, vemos clarísimamente lo que notábamos en el campo, pero ahora ya tenemos datos científicos, ya no son solo sensaciones. En resumidas cuentas, y hablando de niveles altos de asistencia, este motor tiene un comportamiento que va a favorecer, como bien hace Bosch en general, en todas sus versiones, pero en esta lo lleva quizás a un extremo demasiado extremo, y es que cuando vamos con menos cadencia, el motor empuja menos, porque es verdad que naturalmente, orgánicamente, con ese término que tanto nos gusta utilizar a los probadores de si el motor es orgánico o no, bien, pues nosotros como ciclistas, como individuos, vamos a rendir mejor a 60, 80 o vamos a poder exprimirnos a 100, 100 y pico en momentos puntuales, y eso es lo que intenta copiar el motor. Quizás penaliza un poco las trialeras, las subidas a baja velocidad en la que vas con todo el desarrollo metido y vas a golpe de trazada y de piedra y de raíz. Ahí ya no puedes marcar un ritmo contundente como irías en un ascenso o en una pista en buen estado. Entonces ahí sí que se vuelve un poco en contra esa gráfica, porque hay motores como por ejemplo el Fazua, el Rai 60, que a 60 revoluciones sí empuja más, sí acompaña un poquito mejor. Claro, Bosch destaca y despega en esa curva a partir de 60, a 80, 100. Cuando estamos a esos niveles de cadencia tan altos, este motor vuela y ojo, puede consumir mucha batería, también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los niveles adaptativos de Bosch, MTB, Auto, Sprint, todos son configurables y ahí sí que no vamos a entrar en mucho detalle porque la configuración va a depender de vosotros, de cómo queráis sentir o de cómo de sobrados vayáis o de cuánto queréis alargar la autonomía de la batería. En el caso del motor Bosch SX es quizás el más necesario en cuanto a actuar sobre los niveles y ese ajuste fino y personalizado en base a nuestro peso, en base a nuestras expectativas de cantidad de kilómetros, porque sí, 400 vatios hora y este nivel de asistencia que es tan fluido y entre comillas tan natural que nos invita a derrochar vatios sin darnos cuenta. Entonces tenemos que los primeros días usar la bici a conciencia y con conciencia de que tendremos que variar algún parámetro de empuje, quizás para que si queremos un motor SL, poco SL, realmente nos dure la batería. O sea, necesitaremos reducir un poquito ese empuje, digamos dentro de la aplicación tendremos que bajar la escala de empuje para que no nos consuma tanta batería. Afortunadamente Bosch ha simplificado su aplicación, nos permite más ajustes, mejores ajustes y sobre todo esa facilidad de poder cambiar esos modos en los 4 troncales y poder variar a nuestro antojo cuál queremos usar, incluso cada día. No hay que pasar por un servicio técnico Bosch, ya no hay que enchufar la bici a la herramienta de diagnosis. Gracias Bosch por simplificarnos la vida.
En el recién llegado mundo SL, desde luego, es donde hay más disparidad de motores de tipos integrados, semi-integrados, 100% ocultos, claramente visibles, como es el nuevo Bosch SX, pero lo que sí hay es una disparidad de datos y de potencias reales que no os podéis hacer una idea. Desde algunas versiones o algunos motores que daban tan poca potencia que era ridícula o que era incluso vergonzoso venderlos, a este extremo, que es el extremo por arriba de Bosch LSX, en el que las mediciones que hemos hecho en Test My Bike son abrumadoras, directamente asociadas siempre a la cadencia. Con esa particularidad, este motor es un full power encubierto. Si esto es así, si da tanta potencia, si estamos analizando también que la eficiencia en base a esa potencia a veces se pierde y es derrochón, ¿qué hace con una batería de solo 400 vatios hora por defecto en todas las bicis que voy conociendo? No lo sé, pero a mí personalmente, como ciclista, como probador y como enamorado del mundo de bike y digamos que encantado con las versiones SL que estoy probando, me gustaría ver este full power encubierto, este lobo con piel de cordero, asociado a una batería única de 625 vatios, de 545. No hace falta irse a la de 750, aunque por encajar podría encajar. Y sí, ahora mismo, si queremos tener este formato recién salido SX de Bosch con su batería densamente energética y ligera, sí, son 400 vatios hora y 700 y pico vatios de pico de potencia, bastante más de lo que Bosch anuncia. Si queremos ampliar nuestra diversión, nuestro hobby y no renunciar a su asistencia, que la tiene y mucha, pues sí. Aquí casi es obligatorio pasar por el PowerMore, por el extender de Bosch que ya tenemos disponible, que es de 250 vatios, que solo pesa 1,6 kg, está muy bien, muy conseguido y además, por cierto, no es tan feo como lo pintaban algunos directivos de Bosch hace unos años cuando comentábamos sobre él. Me parece un acierto y es totalmente compatible con todo el ecosistema Bosch Smart System. No es ningún problema, salvo que la bici en cuestión no fuera compatible a nivel de anclajes de resistencia por el cuadro. Pero yo creo que casi todas han pensado en ello y casi todas, por no decir todas, deben ser compatibles con este sistema adicional de batería. Bosch ha sido el último en llegar al mundo SL, pero llega para quedarse y vamos a ver este motor seguramente en muchas creaciones de marcas con mejor o peor acierto en cuanto a disimular de alguna forma su forma, que no tiene por qué disimularse, que es claramente más pequeña, pero insisto, Bosch es seguridad, es fiabilidad y es no calentarse. Para no calentarse la cabeza, realmente podemos decir que este motor, desde el punto de vista tecnológico, ha sido un acierto. Desde el punto de vista de potencia, es brutal. Desde el punto de vista de la eficiencia, ahí penaliza un poco, pero eso lo dejamos para otro contenido. Por favor, no dejéis de suscribiros, darle like y, por supuesto, hacernos cuanta pregunta queráis, que todo el equipo de Bicimanía está para responderos. Hasta la próxima, bicimaniacos.